Gloria al Rey de Reyes. Julie, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo amaneces? Bien, bien, un poquito de la garganta irritada. Sí, gloria al Señor Jesús. Bueno, ya están entrando el resto de personas. Ya llevamos una hora de oración. Ya de 4 a 5 de la mañana aquí en privado entre nosotros oramos. Las personas que quieran orar en privado, no se transmite la oración, no se graba. La oración es algo muy íntimo. El Señor Jesús lo dijo: entrar en tu aposento, cerrada la puerta, que nadie te esté viendo. Entonces nosotros oramos una hora de 4 a 5 y ya nos presentamos delante del Rey. Cada uno de nosotros hemos aprendido que en la oración pagamos un impuesto. Se llama tributo de alabanza. Ese es el nombre que recibe ese impuesto. Es algo que el Señor recibe de nosotros para que podamos comprender y entender que Él es el más importante, Él es el alfa y el omega. Entonces durante una hora ya nos presentamos, ya le dijimos, le expresamos, ya nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra tristeza, que ese es el tema que estamos hablando, un problema mental, un problema espiritual, como lo fue un ataque de nervios del profeta Elías. Amén. Ya eso fue presentado delante del Señor. Dice el Salmo: me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora nosotros, después de habernos presentado y entregado todas nuestras cargas, venimos ahora a la palabra. Ya le hablamos, ¿verdad? Ahora el instante, una hora, donde Él nos va a hablar a nosotros a través de su palabra. Estamos estudiando el primer libro de Reyes. Estamos en el capítulo 19. Primer libro de Reyes 19. Estamos estudiando que en el capítulo 18 Elías hace algo espectacular, hasta milagros. Elías deja al Señor como el grande. El pueblo reconoce la grandeza de Dios. Él derrota 450 profetas, los mata. Y enseguida, el capítulo 19, Acab el rey le cuenta a Jezabel, la profetisa, la sacerdotisa de Baal, lo que hizo Elías. Y Jezabel le envió un mensajito. El mensaje decía: mañana a esta hora estás muerto. Ese mensaje pegó durísimo en la mente de Elías, que comenzó a huir. Estábamos leyendo que se fue por el desierto, versículo 4 del primer libro de 19. Se sentó en un enebro y deseándose morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nótese el estado de estrés en que muchos de nosotros podemos llegar, que el cristiano puede llegar a tener un ataque de esto. Pero durante 3 videos anteriores hemos hablado del tema. Y en los 3 videos anteriores hemos estudiado, ¿sí?, que estos problemas mentales de ataques de nervios, estos problemas de ataques de pánico, ya no estamos hablando de la depresión, de la tristeza, eso ya fue otro tema. Pero estos ataques de nervios que muchos de nosotros podemos tener, que si no pago me echan, que si no tengo el dinero me van a cortar los servicios, que el niño se enfermó, ¿qué hago? No tengo seguro, y corra para un lado para otro ese ataque de nervios, esa ansiedad, ¿sí? Muchas personas la pueden tener hasta cierto punto. Entonces en el primer video aprendimos Efesios 6:10, que para que usted pueda con ese problema, tiene que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza.
humanamente no va a poder. El segundo video hablamos, en el segundo video, que este es un problema espiritual, este no es un problema físico. Y que a diferencia de los psicólogos, de los psiquiatras, que somatizan las cosas y que le dicen a la persona que tiene un ataque de ansiedad porque no tiene dopamina, por ejemplo, su cerebro no está segregando dopamina, no está segregando cortisol, entonces vamos a inyectarle un cortisoide, vamos a inyectarle o a darle un tratamiento a punta de químicos, ¿verdad? Para que usted pueda dormir, para que usted pueda conciliar el sueño. Pues no es así. En la Biblia no es así. Entonces en el video pasado aprendimos, por ejemplo, varios textos, anotamos, véanse el video pasado porque son muchos textos. Isaías 26:3, segunda de Timoteo 1:7, aprendimos, por ejemplo, bueno, en fin, cómo el Señor nos enseña que en Jesucristo las cosas se arreglan de otra manera. Amén. Bueno, bienvenidos todos, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Y como siempre, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. En esta mañana estudiamos la palabra. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Le voy a pedir el favor, si son tan amables, a todos los presentes, que vayamos rápidamente a el libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11, y alguien que esté dispuesto a leer la palabra en esta hora, me ayude si es tan amable. Libro de Números, capítulo 11. ¿Sí? Y vamos a mirar un momento el contexto para poder leer desde el versículo 11 al 15. ¿El contexto cuál es? El contexto de Números, la palabra... déjame buscar acá. Este libro realmente no se llama Números. Este libro en el canon original, el canon judío, se llama En el desierto. Es la historia desde la partida no de Egipto, oído. La historia desde Egipto hasta el monte del Sinaí está en Éxodo. Números es la historia desde el monte del Sinaí hasta casi llegar a las puertas de la entrada prometida. ¿Estamos claros? Quiero que miren acá un mapita, por favor, para que podamos tener un contexto geográfico. A ver, por aquí. Mapas, miremos el mapa. Díganme por favor si se logra ver. ¿Logran ver el mapa? ¿Sí o no, por favor? Sí, se ve bien claro. Bueno, entonces nótese que en Génesis 15:18, un momento que alguien dejó el micrófono abierto. Ya. En Génesis 15:18, el Señor le promete a Abraham que él va a tener desde Egipto y el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y Tigres, hasta el Golfo Pérsico. Todo esto le va a pertenecer a él y a sus descendientes. Dentro de los descendientes de Abraham está alguien llamado Jacob, que es un nieto que recibe la palabra Israel, y él tiene esta parte. Se conoce con Canaán, un nieto de Noé. Ahora, ellos salen desde aquí, desde Egipto, en Éxodo capítulo 12, oído. Éxodo capítulo 12, salen de Egipto, ¿sí? Y bajan aquí por el Mar Rojo, atraviesan y llegan al Sinaí. Aquí se va todo el libro de Éxodo y Levítico. Aquí. Se escribe aquí. Ahora,
el libro de Números, ¿sí?, trata desde aquí hasta este lado derecho del Jordán, hasta aquí, el libro de Números. Déjenme mostrar otro mapa por acá más cerca. Mírenlo acá. Desde Ramesés, en la tierra de Gosén, Éxodo 12, hasta Éxodo 19, llegan aquí, al monte del Sinaí, ¿sí? Aquí la historia sigue en Levítico, y en Números parten desde aquí hasta acá. ¿Cuántos años? 40 años. Oído, el libro de Números encierra casi 38 años de historia. Estamos aquí en el capítulo 11, por acá, llegando, caminando por el desierto de Parán, llegando a Cades Barnea. Ya están llegando a este punto. Es muy importante llegar a este punto. En el capítulo 14 llegan, pero vamos a leer el capítulo 11. Ya van a entrar, ya van a entrar, no, ya van a ver la tierra prometida. Pero en Números capítulo 11 dice el versículo 1 que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. La ira de Jehová se encendió, fuego cayó sobre ellos y empezó a quemar el campamento. Ahora el pueblo se queja y se clama ante Moisés. Moisés ora y el fuego se extiende. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 4. La gente extranjera que se mezcló. ¿Quiénes? Los egipcios que se habían mezclado y habían salido con ellos. Gente que no era del pueblo, ¿sí?, empezaron a llorar y a decir: ¿quién nos diera de comer carne? Mire el versículo 5, mire cómo es la depresión, cómo es la ansiedad. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Recuerdan el video pasado, el número 3, que leímos el Salmo 77? La oración de un desesperado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de gula, de más. Eso había de a 2, 3 mojarras para cada uno. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ojo, el maná, que si usted se va a Éxodo, ellos empezaron a comer maná, si no estoy mal, en el capítulo 16, ahí está. O sea que desde Éxodo 16, todo el libro de Levítico y 11 capítulos de Números, o sea, 40 años habían comido, no, 40 no, ahí llevan 2 años y algo, 2 años aproximadamente, que habían comido puro maná. Y estamos aburridos del maná. Interesante, ¿no? Nuestra alma se seca, pues solo este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de belirio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, ¿sí? Entonces aquí empieza a ver que el pueblo, dice el versículo 10, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una en la puerta de la tienda. La ira de Jehová se encendió en gran manera. Y otra vez, o sea, a ver, hace un ratico se estaban quejando por el agua, después se quejaron por el calor, después se quejaron porque no había agua otra vez y la roca, y después se quejaron porque no había agua otra vez y le tocó echar un árbol en las aguas de Mara, porque como eran amargas y la gente toda amargada, entonces no. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes han servido y han liderado alguna vez cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Ustedes han hecho algún proyecto con personas? Hermano, difícil. Por ejemplo, a mí se me fue encomendado un proyecto en la congregación. Bendito sea el Señor. Entonces la hermana, la esposa del pastor, me dice: hermano, el pastor quiere un cuadro allí. Y hablamos, entonces las medidas, 2 metros de largo,
va a ser por aproximadamente 1,20, 1,50 de alto, cómo se va a colocar esto y lo otro enseguida. Entonces ella me dijo, cotícelo que lo vamos a hacer. Y a mí se me dio la brillante idea de decirle, déjeme, voy a hablar con unos hermanos para que la iglesia no tenga que pagar, sino que voy a hablar con unos hermanos que yo conozco pudientes y yo les digo que coloquen X cantidad y miramos a ver si lo damos entre nosotros. Ella me dice que sí. Ah, hermano, ¿eso para qué fue? No más fue empezar a decirle, hermano, mire, vamos a hacer esto enseguida. Ah, pero es que usted quiere este material y ese material a mí me parece muy pesado enseguida. Y ay, Señor Jesús. Ya empezaron a meterse con el material, con el diseño, con el versículo. Ay, Señor, no. Qué difícil. Ayer que estaba hablando con ella me decía, por eso no le diga nada a nadie entre nosotros. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Cuánto les ha pasado que dicen vamos a hacer un asado? Y empiezan, que yo quiero pollo, que yo quiero carne, que yo quiero costilla, que yo quiero pescado. No, qué difícil. ¿Verdad o no? Por eso es que lastimosamente en la iglesia cristiana no se hace nada. Porque es más fácil ponerse de acuerdo a 50 amigos para que se tomen una foto. ¿Sí? Yo he visto agarrones en iglesias por la construcción del templo. No, pero es que aquí hay que colocar esto y que la ley habla de una rampa y que esa rampa está muy inclinada, recuerdo una vez. Y recuerdo que en la iglesia hicieron, la iglesia en la parte de arriba y en el primer piso iban a hacer la casa del pastor, del siervo con su familia, su esposa. ¿Y qué agarrón? Por la cocina. Que así no se diseña, que los colores de la cortina, que la cocina debe estar enchapada en tal... Mires, unas peleas que el pastor le tocó decir, mire, les voy a decir con mucho respeto, que eso fue lo que pasó en 1991. Los pastores tomaron toda la asociación de vejestorio, le decía yo, de los ancianos de la iglesia que no dejan hacer nada, y los corrieron, y aquí mando yo. Y apareció la figura de representante legal. Como el pastor era el representante legal, él cogió la autoridad y el resto hasta luego, porque no dejaban hacer nada. Lo digo porque lo viví. Y el pastor queriendo construir, no dejaban hacer nada. Siempre era un problema, no cualquier cosa. Cualquier decisión había que llamar a la junta directiva, a la junta de ancianos de la iglesia, los líderes, y pedirle permiso a todo el mundo. Eso estaba pasando con Moisés. Moisés había montado jueces y la gente no iba a los jueces, iban de Moisés, y la lloradera, y una lloradera y una quejabanza. ¿Han escuchado hablar ese término, no? Se queja, se queja, se queja. ¿Cuántos aquí se quejan? Hágase esa pregunta. Cada vez que usted habla con una persona, usted, sus palabras, sus términos, ¿cómo son? Mire, que está pasando eso. Claro, ¿no ve que el gobierno colombiano y ese Petro y Uribe, sí? ¿Se dan cuenta? Siempre hay una queja. Personas, y lo digo porque de donde yo vengo somos así. Los llaneros y mezclados con santanderianos, peor todavía, todo es una quejadera. Y Dios no quiere eso. Un secreto para empezar a dejar los ataques de nervios es que piensa tu cerebro. Isaías 26:3, tú guardas en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Tu pensamiento en qué persevera, en el problema, y te pones a pensar en el problema, en el problema, en el problema, que eso es lo que llevaba Elías. Jezabel le dijo a Elías, mañana a esta hora te mato. Y 40 días después Elías seguía con el mismo problema. ¿No era mañana? ¿No era hace 40 días atrás? ¿39 días atrás? ¿Por qué 40 días atrás? Siguiente sigues con el mismo problema y tiene ganas de suicidarse. Lo mismo Moisés. Mire, Moisés estaba aburrido, versículo 11 al 15. ¿Quién me ayuda, por favor? Póngale cuidado a esto.
siervos de Dios con poder, aburridos ya de todo. ¿Si están por ahí o no? Buenos días. ¿Ya amaneció? ¿Y dónde está Gina que leía la palabra? Ya la hermana Estela lo tiene, creo. Hermana Estela. Cierran. Números Y 11, dijo, del 11 al 15, dale. y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Se dan cuenta? Ya se quiere morir. Ahora, aquí no nos vamos a detener en el problema, ¿sí? El problema real que tenía Moisés es que 2 años atrás su suegro Jetro le había dado un consejo de escoger varones de virtud, llenos de sabiduría, en fin, y ponerlos como jueces de miles, de centenas y de decenas. Y eso hizo Moisés, y muchas iglesias lo hacen. El problema es que ese consejo no viene de Dios. Entonces 2 años después, precisamente las palabras de Jetro fueron: haga lo que yo le voy a decir y consulte a Jehová. Si él quiere y le dice que sí, entonces usted no va a tener problemas. Pues falso, porque Moisés ni consultó a Jehová, ni Jehová dijo que lo que Jetro había dicho era real. Entonces, 2 años después, por no estar haciendo las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, pues tenemos un Moisés con ganas de morirse. Si ustedes leen todo el texto, más adelante le dice el Señor a Moisés, creo que está ahí enseguida, ¿sí? Versículo 16, reúneme 70 varones de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, trae a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 17, yo voy a tomar del espíritu que está en ti y los pondré en ellos, y ellos llevarán la carga contigo. Mire la diferencia, ya no es traiga varones de virtud, varones de algo psicológico, un consejo psicológico, sino que ahora le dijo, no, son 70 varones, 70 ancianos, no jovencitos. ¿Sí? Un castigo de Dios a los pueblos, no sé si ustedes lo saben, es colocar mujeres y jóvenes en el gobierno. Se comen vivo a la nación. Entonces el Señor le dio la respuesta. Un Moisés oído que habla el mar rojo, un Moisés que desciende maná del cielo, un Moisés que tiene el poder de Dios y saca fuego de la piedra y tal, tiene ganas de suicidarse. Y por eso muchos pastores se están suicidando. ¿Por qué? Porque siguen el consejo de Jetro y no siguen el consejo de Dios. El consejo de Dios es que Dios va a colocar ese deseo que tú tienes en otras personas. ¿Cuál deseo? De servir, no de exigir. Porque ese es el problema con muchos. Vamos a hacer esto y enseguida nos falta el que no, porque no hay plata. Ay, Señor. Vamos a hacer aquello. No, pero hermano, pero, y siempre un pero. Les recomiendo a ustedes, mis hermanos, a esos que ponen peros, a un lado. Ténganlos, no los vayan a odiar, no los vayan a sacar, síganlos amando, pero ténganlos a un lado. Quédense con aquellos que cuando usted dice, vamos a hacer esto, ellos suman y dicen, sí, porque, y hacemos aquello y inventan a los que ayudan. Mire, Moisés tenía el mismo problema de Elías.
Otro que tuvo un problema. Ah, bueno, ¿y cuál fue el secreto de Moisés? Pues Moisés fue ante el Señor. Elías está huyendo en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, sí, pero está huyendo a encontrarse en el monte de Jehová. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer ahora a David, que David tuvo también el mismo problema. Vámonos al último capítulo del primer libro de Samuel. El último, váyanse al último. Primer libro de Samuel, capítulo 31. ¿Sí? Capítulo 30, realmente es el penúltimo. ¿Sí? Entonces miren el problemón tan grande que tiene. ¿El contexto cuál es? Les voy a contar el contexto. David está peleando, ¿sí? Está huyendo de Saúl y se fue a los filisteos. Y David está sirviéndole a los filisteos, peleando con los filisteos. Los filisteos dicen: mañana nos vamos a agarrar con Saúl. Y David no puede estar. ¿Por qué? Porque David nos va a traicionar y se va a devolver a Israel. Entonces le hacen el feo y lo apartan. Ya a David le tocó coger sus 600 hombres, les tocó tomarlos y llevárselos para la casa, para donde él vivía. Él vivía en Siclag, un lugar apartado, porque el rey de Israel lo quería matar. Y dice aquí en el versículo 1 que cuando llegaron a Siclag, 3 días de camino, ¿sí?, los de Amalek habían invadido el Neguev y Siclag. Le habían prendido fuego a todo, se llevaron las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron a los ancianos, se llevaron a todo el mundo. Versículo 3. Vino pues David con los suyos, estaba la ciudad quemada, sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y la gente que con él estaba alzaron su voz, sí. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? Ponerse a llorar. ¿Sí? Enseguida el llanto. ¡Ay! La quejadera. El cristiano verdadero no se pone a llorar. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Alguien que me diga el versículo de por qué el cristiano, bueno, no se pone a llorar, no. Puede ser que llore, pero no se queda llorando. ¿Por qué? Porque para los que aman a Dios, ¿qué dice el texto de Romanos 8:28? 8:28, sí. Todas las cosas le ayudan para bien. Sí, señora. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El cristiano verdadero sabe, después de leer la historia de Job, por ejemplo, que la muerte de los hijos de Job, que el negocio se le cayó, que quedó pobre, enfermo de una sarna, había un propósito. Y el día en que Job entendió el propósito de Dios, que es que Él hace con lo suyo lo que Él quiere y que nosotros simplemente damos gracias, Job fue otra vez bendecido. Pero hubo un proceso. ¿Sabían ustedes que en el hebreo, en el idioma griego, no existe la palabra tragedia? ¿Sabían ustedes que para los israelitas la palabra tragedia, calamidad, no existe? ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando hay una calamidad, cuando hay un problema, algo hay detrás de eso que quiere Dios que aprendamos. Ese es el verdadero motivo. Dios nos da pruebas para enseñarnos paciencia. Dios nos da prueba, dificultades, sufrimiento. ¿Para qué? Para entrenarnos. Pablo dice: en todo he sido entrenado, en la abundancia y en la escasez. He aprendido a tener mucho y también he aprendido a no tener nada. ¿Cuál es el problema? Que muchos lastimosamente no han sido entrenados como Moisés
como Elías, como David, que David llegó, él tenía su ejército, su pueblo, él tenía una tierra ya, pero ¿cuál era el problema? Que esa no era la tierra prometida, a él le tocaba devolverse para Israel. Por eso, aquí en el texto dice, primer libro de Samuel 30, que las mujeres y los niños todos fueron llevados cautivos, el pueblo levantó la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Interesante, usted sabe qué grado de depresión debe tener una persona para que ya no tenga más fuerzas para llorar. Usted sabe hasta qué grado de desesperación está esa persona que ya no hay lágrimas, que no queda más. Pero súmele lo siguiente, póngale cuidado. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas, las dos consentidas de David. Y David se angustió, subrayelo, angustia, ataque de pánico. Le dio el ataque de nervios. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Buenos días. Buenos días. ¿Están por ahí o no? Estamos atentos. Buenos días. Habría que leerse todo el libro de Samuel para que ustedes se den cuenta que David mató a Goliat. David le perdonó la vida 2 veces a Saúl. David salía, mataba a todos los reyes tal y le traía riquezas a Israel. Y a David le tocó huir de Israel. En la huida, los quebrantados, los endeudados, los pobres, los que no servían para nada se le unieron y David los volvió guerreros. Ahora esos guerreros quieren matar a David. Por eso a mí me llama la atención los pastores que se suicidan. Se lo digo con mucho amor, no leen la Biblia, por eso se suicidan. La fe viene por el oír por la palabra. Perdió la fe por no estudiar estos textos. Se suicidan porque se sienten tristes de cómo levantan una obra y sus propios líderes los quieren sacar. Hey brother, si lo mismo hicieron con Jesucristo, con David, con Moisés, ¿qué le queda a usted? Ese es el problema. El problema radica en montar una obra creyendo que yo voy a vivir de ella. Ese es el verdadero problema. Los que levantan obras entiendan, la obra se levante para que otros la manejen. Y seguimos abriendo obras. David, pero tengo que comer, sí, para eso trabajamos. Para eso Pablo hacía tiendas en el día y predicaba en la noche, dice la palabra. No vivía a costilla de los demás. Los verdaderos siervos de Dios tenemos trabajo, nos inventamos algo. Pablo vivía de las ofrendas de los hermanos. Pablo le daban, dice 2 Corintios capítulo 9. En cuanto a la administración de los santos no tengo que decirles nada porque ustedes han sido fieles desde hace años, vienen dando. ¿Sí? Pero Pablo no dependía de eso. El problema es que apuestan todo a una gallina y cuando la gallina se muera no hay más huevos. Aquí viene el problema. La tristeza de David de coger a una gente que no sirve para nada, formarla, David estaba formando un pueblo aparte. Y les iba bien, estaban ganando riquezas y ahora los quieren matar. Pero mira el secreto. Lea el secreto conmigo. Versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ya. Angustia y amargura. Mira, aquí está el ataque de pánico, vea. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, haga un favor, subraye eso con un resaltador fuerte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el error de muchos
Es que cuando viene un problema, no, voy a la policía, voy a ir al juez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso no sabemos nosotros la policía que tenemos en Colombia? Que precisamente ellos son los que están detrás de todos los robos y que los ladrones le dan su cuotica y que por eso ellos se meten a las casas tan fácilmente, roban a cualquiera. Pues que usted no ve noticias y no se da cuenta cómo el Tren de Aragua tenía a todos sus policías de la mano dándoles de comer y los policías no hacen nada. Y ahora el Tren de Aragua es una mafia internacional que ya no saben ni qué hacer con ese venezolano Satanás que ni aún metiéndolo en una cárcel de máxima seguridad aún sigue delinquiendo. Entonces, ¡ay, a la policía! ¿A qué? ¿Para qué policía cuando yo tengo el león de la tribu de Judá? Ayer hablaba con alguien y hablábamos de negocios. Y me decía David, es que ese negocio es muy peligroso. ¿Cómo así? Sí, ese negocio de esmeraldas y de oro es peligroso porque lo buscan mucho. Entonces me muestra otro negocio y me dice, el negocio está en comprar tierritas y cultivar y tal. Y yo le dije, ¿qué es? ¿Que allá no llega la violencia o qué? No compra usted una tierra, medio le va bien y viene la guerrilla o el paramilitarismo, el que sea y viene se la quita. Entonces usted no ha visto la historia de Colombia. Y enseguida el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, es que el problema no está en el negocio, el problema está en no vivir con Dios. El problema está en no tener al que cuida los negocios. ¿Sabe dónde está el problema? En ser desobediente. ¿Sabe dónde está el problema? ¿Recuerdan que leímos el capítulo 28 de Deuteronomio y Levítico 26 de cómo muestra las maldiciones? Ese es el problema. El problema es que como tú te comes los diezmos y las ofrendas, entonces por eso no prosperas. O porque tú todavía das el diezmo y la ofrenda en el pacto antiguo, no vas a prosperar. O porque ahorita te van a pedir las primicias y tú ni siquiera sabes realmente cuáles son las primicias. Y crees que el primer sueldo del año es la primicia, está equivocado. Por eso es que empobreces, porque no estudia la palabra. Porque no estás viviendo conforme a la palabra. Mire otro que quería morirse. Vámonos para Jonás, el libro de Jonás. Váyanse para Jonás si son tan amables. Jonás, o sea, Joel, Amós, Abdías, ¿sí? Y después de Abdías viene Jonás. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1. En dos ocasiones, esperen, busco en mi Biblia porque yo sí los tengo anotados aquí en mi Biblia. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, antes de Miqueas. Miren, en dos ocasiones él quiso suicidarse. En el versículo 3, ¿sí? Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué pasó aquí? Que como Jonás predicó que en 40 días Nínive iba a ser destruida, el rey de Nínive tomó la decisión sabia de obligar a todo el mundo a un ayuno, a arrepentirse, hasta los bebés, oído, y los animales. Bebé no me toma leche. Que aquí hay mamitas que no, el bebé, primero el bebé, ¿no? Bueno. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces él se enojó y el versículo 1 dice que se enojó, que se apesumbró en extremo y se enojó. Y le oró y le dijo a Dios, por eso yo no quería venir, por eso me fui para Tarsis, porque yo sabía que tú eres el Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y más grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y le dice, mátame, ¿para qué voy a vivir? Muchas personas no saben que estamos hablando del imperio asirio y los asirios eran malísimos con Israel. A Jonás le había tocado ver, como a muchos de Israel,
que los asirios abrían a las mujeres su vientre vivas, le sacaban el bebé y estrellaban al bebé contra las piedras en frente de papá y mamá. Los asirios eran personas malísimas. Entonces Jonás es ese profeta que espera que Dios mate al enemigo, está buscando venganza y Dios prefiere perdonarlos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Ah? Señor, hazme justicia, y le va bien al otro. Sí le ha pasado. Y se enojó. Pero más adelante, ¿sí?, en el versículo 6 dice, versículo 5, salió Jonás al campo, hacia el oriente, hizo una enramada, se sentó en la sombra a ver qué le pasaba a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, creció, y dice el versículo 6 finalizando, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Por qué? Porque Jonás era calvo y a Jonás el sol le estaba pegando duro. Entonces dice el versículo 7, al venir el alba del día, el siguiente día preparó un gusano que se comió la calabacera. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. ¿Y qué dice? Deseaba la muerte. Mejor me sería para mí la muerte que la vida. En un solo capítulo, en 2 ocasiones, el profeta Jonás, que había estado en el vientre de un gran pez durante 3 noches, 3 días y 3 noches. Asimismo, un hombre que ha estado al borde de la muerte ahora se quiere morir. ¿Cuántos de ustedes les pasa lo mismo? ¿Cuántos de ustedes llegan hasta un momento de desesperación en el cual ya no quiero vivir más, ya no quiero, no deseo más, tiro la toalla? Líderes de iglesias, eso pasa, que ya no quieren servir más en la iglesia, que ya están aburridas de ese marido, que usted ora y él toma, y usted ora y toma usted, y él toma y nada que ve cambio, ¿verdad? Y le escuché un día decir a alguien que aprecio mucho, a mí no me interesa más porque yo ya me salvé, él verá. Y yo, ¿cómo? No, yo ya me salvé. Ah, interesante, yo pensé que eran una sola carne. Yo pensé que usted lo amaba tanto que le duele en el corazón que vaya para el infierno. Pero ya no le duele, ya aceptó. Ah, ese se va a perder. Nótese el grado que hemos llegado. En lugar de seguirlo amando hasta el punto de clamar y clamar y clamar y clamar, como la viuda. Ese es el problema real. Y hoy he querido traerles estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que Israel quería morirse porque maná, estamos cansados del maná, no más maná. Moisés también, este pueblo me tiene aburrido, ya voy a tirar la toalla. David estuvo en un momento de desesperación, de angustia, lo iban a matar. Lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Lo mismo Jonás, me quiero morir. Eso de morirse, de desear la muerte, eso de un ataque de pánico, de nervios, un ataque de depresión, es normal. Es parte de la naturaleza humana. La pregunta no es ¿qué te está pasando? La pregunta no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta real es ¿qué está buscando el Señor con esto? Y todos tuvieron la misma respuesta. ¿Cuál fue? Se fortalecieron en Jehová su Dios. Si tú no te fortaleces en Jehová tu Dios, te quedan las drogas, te queda el alcohol. Si tú no te fortaleces en Jehová tu Dios, el final va a ser el suicidio. Se dispararon los suicidios de cristianos
Gracias al señor John MacArthur y Miguel Núñez. Hombres respetados, pero se equivocaron cuando en entrevistas en internet dijeron que el cristiano si se suicida va al cielo. Eso es mentira. Estos calvinistas que tienen unos conceptos de salvación rarísimos, que no aceptan un debate a nadie porque ellos son los que mandan y su palabra es ley. En cambio nosotros aquí ponemos en tela de juicio cualquier palabra que venga de un ser humano. Aquí todo lo analizamos, ¿sí? Ese desespero oído, ese desespero, el Señor lo prohíbe en su palabra. Génesis 15:1, rápido sus Biblias, rápido. 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, subráyelo, no temas. Génesis 21:17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Subrayo. Génesis 26:24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Es una orden en imperativo. No temas, yo estoy contigo, te bendeciré. La pregunta es, ¿Dios está contigo o tú estás caminando solo? ¿Sí? 26-24. Génesis 46, versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas. A mí no me venga con cuentos de que usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo y anda con ataques de pánico. No, hermana Annie McPherson, fundadora de la Cuadrangular, no, con ese cuento no venga acá. La gran profeta de Dios, la que dijo que el evangelio era cuadrangular, que se equivocó, porque el evangelio no tiene nada que ver con esos 4 puntos. El evangelio está en 1 Corintios 15. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, segundo, tercero resucitó y cuarto viene por nosotros. Ese es el evangelio. Pero una señora Annie McPherson, fundadora de la Cuadrangular, no sé si ustedes saben eso, viene, inventa cosas que no están en la palabra, que el evangelio está en Ezequiel, y además de eso la señora muere por un abuso de barbitúricos, de somníferos, porque la señora no podía dormir. Como la señora no podía dormir, entonces utilizaba pastillitas. Y un día en la desesperación tomó muchas pastillas y se murió. Una pregunta. Una mujer de esas tiene el Espíritu Santo. Perdóneme que lo diga con mucho amor, no le creo. Y cuando yo me fui a estudiar eso, porque yo estaba en esa iglesia, y me fui a estudiar la historia, la señora no podía dormir porque estaba acusada de adulterio, porque la pescaron andando los fines de semana con un hombre casado. Ella abandonando a su marido. Con razón. Porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Que este problemita de la ansiedad, de la depresión, de los ataques de pánico es por el pecado. Es porque no estás caminando con Cristo. Y yo aprendo eso y me voy allá, porque estaba caminando con ellos y les pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esto? Y me dicen, entonces, ¿usted qué hace aquí? Pues razón tiene, me voy. No sé qué hago ahí. Y me fui. Yo no le creo a seres humanos ni a organizaciones basadas en seres humanos. El evangelio no es eso que dice la Cuadrangular. Con respeto se los digo.
Pero vaya y debata con ellos, no aceptan un debate. Ahí está el problema. El problema de los cristianos que no les gusta debatir. Yo le abro un micrófono al que quiera refutarme, se lo abro. Muéstreme sus argumentos. ¿Me hago entender? Muéstreme sus argumentos. Dígame que estoy equivocado, pero dígamelo con argumentos. Muéstreme. No pueden. ¿Me hago entender? Entonces, ¿usted qué hace aquí? Váyase, pues tocará irse. Pero a mí no me venga a decir que se montó una organización de una mujer adúltera y además de eso drogadicta, porque murió de un ataque de barbitúricos. Y peor aún, con unos seguidores locos que cuando la enterraron le dejaron un teléfono adentro porque profetizaron que ella iba a resucitar al tercer día y ella iba a llamar. ¿Usted puede creer a la locura? Pero es que están como están, hablando en lengua y un poco de cosas que ni son, y terminan en divisiones, un poco de cosas que nada tiene que ver, tirándose el evangelio verdadero. Sumido en organizaciones. Nosotros no andamos con ataques de pánico, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué dice? El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. ¿Qué ataque de pánico tienes tú? ¿No tienes paz? ¿Que estás tomando pastillas para dormir? No tienes paz. ¿Usted está drogándose para poder vivir? ¿Está tomando Prozac, Valium? ¿Usted anda con ataques de nervios que se levanta a medianoche sudando, con pesadillas? Entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Se lo digo así de sencillo. Usted lo que tiene es una religiosidad y va a una iglesia, pero el Espíritu Santo no lo tiene. Vaya y venga que usted un día entró y un día o algo que usted tuvo un ataque, pero el problema ¿cuál fue? Que usted tiene que hacer lo que acabamos de hablar. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo David? Fue a Jehová. ¿Qué hizo Israel? No fue a Dios. Israel en el capítulo 14 de Números, ¿sí?, llega a Cades Barnea. 12 espías, por favor, que vayan durante 40 días y miren la tierra. Regresaron con uvas grandísimas, con granadillas que tenían que cargarlas en el hombro en un palo, entre dos. ¿Y Moisés qué pasó? Y el pueblo entero. ¿Qué pasó los 12 espías? Bien. La tierra fluye leche y miel. Excelente. Pero 10 espías empezaron. No, eso allá hay gigantes, allá hay problemas, allí mala información. Y el pueblo se puso a llorar. ¿Y qué dijo el pueblo? No, ya no entremos, devolvámonos para Egipto. Esa es la otra historia. David, Moisés y Jonás se fortalecieron en Dios. Israel no. Y solo de los 2 espías, 2, Josué y Caleb, dijeron: no, Señor, Dios está con nosotros, vamos a esa tierra. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios me trajo aquí a poseer la tierra que me dio. ¿Qué dice la Biblia? Vaya, léanse Números 14, 15, 16. Dice Dios: todos ustedes, los 10 espías, mátenlos. Y los otros, todo Israel mayor de 20 años, muere en el desierto. Los niños que ustedes dijeron que ellos iban a matar los gigantes, esos van a matar los gigantes cuando crezcan. Van a caminar 40 años en el desierto. No entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Falta de fe. Ese es el meollo del asunto del ataque de pánico, del ataque de ansiedad. ¿Cuál? Falta de fe. Y la fe es por el oír. Y la fe se crece con ayuno y oración. Entonces usted ni lee la palabra, ni ayuna, ni ora, ni vigila. El BOAP. Biblia, oración, ayuno y vigilia.
quiere acabarse con los ataques de pánico, ataques de nervios. Entonces, la persona con ataques de nervios, pregúntele, ¿cuáles son los libros de la Biblia? No, hermano, no sé. ¿Qué dice Isaías 26:3? No sé. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1, versículo 3? No sé. Por eso es que tiene ataques de pánico. Porque si usted tuviera la palabra en su mente, no habría un ataque de pánico. Vendrían los versículos diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que ¿qué? De los que le temen. ¿A quién? A él. No a nadie. El mismo Jesús dijo: no le tengan miedo a los que pueden quitar el alma, a los que pueden quitar la vida. Ténganle miedo a aquel que puede coger su alma y echarla al infierno. A ese ténganle miedo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Dónde está? ¿A quién vas? ¿A quién vas? En medio del problema y la aflicción. ¿Al brujo? ¿Al pastor? ¿Vas a llamarme a mí? Dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi alma saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y me dará su corazón? Algo así. De Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A Cristo? No vayas a donde... Además, la misma Biblia dice: detén tu pie de la casa de tu hermano en los días de problemas, angustias. Es mejor un amigo cerca. Es estar corriendo. Mañana vamos a terminar este tema de los ataques de ansiedad y pánico para seguir estudiando a Elías. Mañana vamos a hablar de la historia más impactante del Antiguo Testamento. Es tan impactante que solamente está en 3 libros del Antiguo Testamento. No hay ninguna historia en 3 libros del Antiguo Testamento, ninguna. Solamente esa. Es tan impactante y vamos a estudiar los pasos. Y así como ahorita les leí todos estos versículos, que los hice. Leímos Génesis y tenía más versículos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, ¿sí? Todos tienen la misma palabra. Éxodo 20:20, por ejemplo. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Deuteronomio 1:21 dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. No temáis ni desmayes, ni desmayes. El versículo 29 también lo dice: Jehová el Dios, vuestro Dios, el cual delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. No temas. ¿Sí? Éxodo 31:6. Éxodo 31:6. Éxodo no, Deuteronomio, perdón. 23. Deuteronomio 23. Dice: y les dirás, oye Israel, vosotros juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es una orden. No temes. No al ataque de pánico, es una orden. Usted está desobedeciendo. Nada de ataques de pánico. No me venga con el cuento que usted es cristiano y tiene ataques de pánico. No lo es. No tiene el Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Te calmas. Y viene la depresión. Nada, te quedas quieto. Nada de desesperos. Yo no vivo de desesperos. Tengo al Dios más grande de este planeta.
del mundo y del universo. El Creador está conmigo. No hay nada que no pase por bien en mi vida. Hasta la misma muerte está para bien. Y hoy debo vivir confiado en que salgo a la calle sabiendo que me va a proteger. Aunque las noticias digan lo contrario. A mí no me va a pasar nada. Porque tengo que salir a trabajar. Salgan en bendición, salgan a hacer negocios, dejen el miedo a un lado. No temas. No temes. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, hasta luego.